Bienvenidos cinéfilos y seriéfilas a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal. Hoy toca hablar, como no podía ser de otra manera, de Torrente Presidente, la sexta entrega de la ya mitiquísima saga del cine español. Así que siéntate que la vamos a analizar de principio a fin. Pero no os preocupéis que no os vamos a desvelar ningún spoiler de ningún cameo por si no lo habéis visto, que lo podráis llegar a disfrutar cada uno de los cameos, que realmente hay muchos que se disfrutan. Venga, quédate conmigo que te lo cuento todo. ¡Vamos! Y nada, para empezar, lo que primero que tenemos que hablar es de Santiago Segura, creador y artífice de toda la saga, no solamente en la dirección, sino también en la escritura y protagonizando todas y cada una de las entregas. Santiago Segura es una figura peculiar dentro del cine español, actor, director, guionista, productor y, en general, un superviviente nato de la industria, desde El Día de la Bestia hasta las sagas más comerciales como Padre No hay más que uno. Segura ha demostrado una habilidad casi quirúrgica para conectar con el público mayoritario. Su cine no busca sutilezas, busca impacto, carcajada y taquilla. Pero antes de convertirse en el rey Midas del cine familiar, Segura fue el creador de uno de los personajes más polémicos, incómodos y reconocibles dentro del cine español. Y efectivamente hablamos de José Luis Torrente, un antihéroe que, desde finales de los 90, ha funcionado como espejo deformado y a veces demasiado real de ciertos vicios sociales. La saga comenzó en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley, una mezcla entre Dirty Harry, Mortadelo y Filemón y la España más cani. La película fue un éxito monumental y Torrente se convirtió en un icono pop, un policía machista, racista, corrupto, vago y profundamente incompetente, pero extrañamente carismático. Entonces, en este sentido, desde la primera película hasta esta última, Segura no ha hecho otra cosa sino que ampliar la escala de las películas, una tras otra. En la segunda entrega, Operación Marbella, imitó ese modelo de secuela más grande y más loca, al estilo Arma Letal 2. En la tercera entrega se acercó más a la parodia política y al thriller conspiranoico, y por ejemplo en la cuarta entrega abrazó el 3D y el exceso absoluto. Y ahora, con Torrente Presidente, la sexta entrega, la saga entra en un terreno que parecía inevitable, la política, pero no como lo vimos en anteriores entregas, sino que en esta se mete de lleno. Como hemos dicho, Torrente siempre funciona como esa caricatura de España, pero no de una España en general, sino de la España más rancia. Pero es verdad que en esta entrega la caricatura no es tal, porque realmente la frontera entre realidad y ficción se desdibuja bastante. Y ahora vamos a ver por qué. Una de las claves de Torrente es que siempre ha jugado con la exageración, pero vivimos en un contexto donde la realidad política, social y mediática ya parece una parodia en sí misma, y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Puede Torrente seguir siendo sátira cuando la realidad ya es torrentesca? En Torrente Presidente, Segura lleva al personaje al terreno del poder institucional, y lo hace en un momento en la que la crispación política, la polarización y el espectáculo mediático están en su punto más alto. Es decir, no he escogido esto por casualidad. La película, como siempre, intenta reírse de todo y de todos, pero como decimos, a veces la realidad supera el chiste. El ascenso político de Torrente tiene ecos del Gran Dictador, pero sin esa poesía de Chaplin. La campaña electoral recuerda a Wag the Dog, aunque aquí la manipulación es más burda y más española. Y el propio Torrente, convertido en figura política, tiene algo de Borat, de Sacha Baron Cohen, pero sin la intención sociológica. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es el análisis de la película. Y empezamos por una de las cosas más importantes, que es la premisa y lo que marca el tono de la película. Es decir, Torrente entra en política casi por accidente y su incompetencia se convierte en virtud dentro de un sistema corrupto, absurdo y lleno de intereses cruzados. La idea es potente, Torrente como síntoma, no como excepción. El humor sigue siendo marca de la casa, escatológico, grosero, incorrecto y sin ningún tipo de filtros. Y todo este tipo de humor funciona siempre cuando se mantiene dentro de la caricatura, pero sí que es verdad que este humor pierde fuerza cuando intenta conectar con la realidad de una forma directa. La sátira política exige mucha precisión, y aquí sí que he tenido la sensación de que se opta más por el chiste fácil. Por otro lado, los cameos y los secundarios es como siempre. Hay una avalancha de cameos, algunos funcionan como un guiño cómplice, otros parecen insertados casi por compromiso, y el reparto secundario cumple, pero ninguno logra
ni busca robarle el protagonismo a Segura, que sigue siendo el motor absoluto de la película. Aquí os podéis esperar cualquier tipo de cosa, como ya sabemos, desde cameos de otras películas hasta nuevos cameos virales, que incluso yo he llegado a estar perdido en cuanto a quién es quién, porque ya os digo que es difícil identificarles a todos. Segura dirige con oficio, sin grandes riesgos. La película tiene ritmo, igual demasiado rápido, pero también momentos donde se nota el desgaste de la fórmula. La puesta en escena recuerda a veces a la comedia televisiva más que al cine, con planos funcionales y humor basado en la situación más que en la construcción visual. Esto quizás es una de las cosas que más me ha fallado, el ritmo, y sobre todo a la hora de empalmar una escena con otra. Muchas veces tenía la sensación de que la cohesión entre escenas no funcionaba del todo, pero esto lo dejaremos para el final. En cuanto al mensaje, la película quiere decir algo sobre la política española, pero no termina de decidir si quiere ser crítica o simplemente burlarse del caos, y esa ambigüedad puede dejar al espectador en tierra de nadie. Con esto no quiero decir que no critique a la política o a los políticos actuales, que lo hace, pero como es una película que se ríe de todo y de todos, pues al final es una ambigüedad que no sabe si realmente está criticando por criticar o criticando una situación en concreta. Por ello y con todo esto, vamos a ver qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor, en mi opinión, de toda esta película. Como siempre, empezamos con lo mejor. En primer lugar, Torrente sigue siendo un personaje icónico y reconocible. Es el mismo Torrente que siempre. También hay algunas secuencias de sátira política que funcionan a la perfección. Por otra parte, el ritmo es ágil y la película nunca se hace pesada. Y por último, y lo mejor de esta película, es la capacidad de Segura para conectar con el público general, que sigue estando intacta. Y eso es algo que siempre voy a valorarle a Santiago Segura, porque da igual el tipo de comedia que haga, o el tipo de cine que haga, más familiar, más satírico o más impresentable como Torrente. Santiago Segura y la taquilla se llevan genial. Y prueba de ello va a ser esta película, que sin lugar a dudas se va a convertir en la película más taquillera de la historia del cine español. Eso sí, nos queda ver lo peor, que para mí pesa más que lo mejor. Y en primer lugar es que tenemos una fórmula que empieza a mostrar signos de claro agotamiento. También el humor político podría haber sido más afilado y sobre todo mucho más profundo. También es verdad que hay algunos cameos que distraen más de lo que aportan, y en cuanto veáis la película lo vais a notar. Y por último, y ya lo peor de todo, es que la película no termina de posicionarse entre sátira y simple parodia. Es decir, que lo bueno de Torrente sigue siendo bueno, pero lo malo de Torrente se ha ampliado considerablemente. De hecho, según ves cómo está la película montada, la sensación es de que es un poco cutre, que no tiene la pretensión de no serlo. Casi al reírse de todo y de todos, parece lógico que la película tampoco se tome en serio a sí misma. Pero sí que es verdad que pasas de alguna escena en la que están de pie hablando en la barra de un bar, y la siguiente escena es sentados en la terraza de un bar, también hablando con otros personajes distintos. Eso sí, siempre Torrente en el medio. En conclusión, Torrente Presidente es una película pensada para los fans de la saga, para quienes disfrutan del humor incorrecto y para quienes buscan una comedia ligera sin pretensiones. No es la entrega más inspirada, ni mucho menos, pero tampoco es la peor. Funciona como entretenimiento y como retrato exagerado, aunque no tanto, de la España política actual. Si por ejemplo buscas sátira fina, probablemente en esta película te quedes un poco corto. Si buscas una comedia desatada, reconocible y muy segura, la película cumple al 100%. ¿Era necesaria una nueva entrega? Pues quizá no. Eso sí, ¿es coherente con el universo de Torrente? Absolutamente. Y con eso acabamos con la review de Torrente Presidente, la sexta entrega de la saga. Dejadme saber abajo en los comentarios si habéis visto esta película y qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con mi opinión o por lo contrario tenéis otra distinta. Y sobre todo, déjame un me gusta y una suscripción, que eso nos ayuda un montón ahora mismo. Así que sin nada más que añadir, yo soy Pablo Torresano y esto ha sido el Fotograma Clave. ¡Chao, chao!